retroalimentar el texto número 5 del ensayo que realizaron, un texto que lleva por título Los ojos que miran, de la autora Patricia May, y que fue publicado en la revista El Sábado. Era un suplemento que anteriormente era publicado en el diario del Mercurio. Este texto, si pudiéramos resumirlo, podríamos simplemente sintetizarlo en la primera oración o el primer enunciado que da cuenta de este texto, que dice del siguiente modo. Hace años aprendí que la realidad tiene que ver más con los ojos que miran que con ella en sí misma como una realidad objetiva. Si se fijan, este extracto luego la autora lo va a ir desentrañando en los siguientes párrafos, dando ejemplos, explicando por qué es tan importante la visión que tenemos, que más que el mismo objeto, y también al final va a dar algunos consejos para poder sobrellevar mejor ciertas experiencias y que no simplemente pensemos que un hecho en sí mismo es algo negativo, sino que también puede ser una oportunidad. De hecho, la autora también ejemplifica que incluso algunos hechos que pueden ser, entre comillas, objetivamente positivos, también muchas veces, al tener una visión negativa, por ejemplo, podemos hacer que sus hechos se conviertan. De modo que la perspectiva que adoptemos va a ser vital para saber cómo enfrentamos distintos sucesos. Este texto consta solamente de 5 preguntas, donde las 2 primeras son de vocabulario y las siguientes 3 son de comprensión de lectura. Por lo que inicialmente nos vamos a centrar en estas preguntas. Las de vocabulario y luego pasaremos a la descomprensión. Vamos a revisar de esa manera los 2 extractos donde hay una palabra destacada para conocer su contexto y saber cuál puede ser la mejor alternativa para sustituirla. Veamos. La primera frase dice lo siguiente. Esta idea está siendo sustentada por las corrientes que estudian el fenómeno del conocer desde las ciencias humanas y biológicas. Sin embargo, es importante que entendamos cómo, en lo concreto y cotidiano, ello nos puede cambiar la vida y la de nuestros seres queridos y relaciones. Vemos que ella señala que esta idea no es una idea que solamente le pertenece a ella, sino que también ha sido nombrada, apoyada por las ciencias humanas y biológicas. Pensemos también, por ejemplo, que nos relacionamos al sustento. El sustento generalmente es algo que afirma algo, pero no que afirma en un sentido solamente literal de decir algo que es afirmativo, sino que en el fondo, ¿cómo podríamos decir que sostiene algo? De modo que lo que intenta decir la autora es que esta idea es apoyada o avalada por otras corrientes científicas. No es algo simplemente de ella, sino que tiene un trasfondo. Veamos la segunda palabra que aparece destacada. Las circunstancias de la vida pueden ser interpretadas de la rabia, envidia y la injusticia y o el sentido, desafío y oportunidad que ellas nos generan. Porque toda situación, por dura que sea, es una oportunidad de aprendizaje, de expansión a nuevas experiencias que desafían nuestra capacidad de responder, de encontrar sentido, de salir adelante. Vemos en este caso que la palabra subrayada es circunstancias. Ahora, ¿qué podría ser mejor para reemplazarlo? Generalmente lo más probable es que la circunstancia usted lo relacione al entorno o al contexto, pero acá hay un dato que es muy importante saber, que acá se utiliza un mecanismo de correferencia, es decir, se vuelve a hablar sobre las circunstancias, pero se enuncia de otro modo, que es porque toda situación, en el fondo, acá más que referirse a un contexto o a un entorno en particular, se refiere a ciertos eventos, ciertas circunstancias, ciertas situaciones que nosotros podemos verla desde distintos prismas, que puede ser la rabia, la envidia, la injusticia. Y que eso va a ser lo que nosotros vamos a interpretar. Es importante también señalar que después la autora da algunos ejemplos. Por ejemplo, dice acá, incluso las condiciones que podrían generarnos bienestar obvio, o bueno, generarnos bienestar, lo harán solo si estamos abiertos a vivir esos momentos como tales. Podemos transformar las situaciones, nuevamente usa la palabra situación, aparentemente más afortunadas en un infierno con una actitud negativa. Entonces vemos que la palabra sería por esa línea, algo que se relacione con las situaciones. Vamos a pasar a ver cuáles son las opciones. En primer lugar, la palabra sustentada vamos a encontrar que aparece en estos ejemplos donde hay una explicación. Es importante que cuando realicen estos ejercicios no sea solamente la palabra correcta, sino que la explicación también tiene que tener sentido. Lo mismo, por ejemplo, si acá pusiéramos una palabra muy lejana sustentada, no sé, comida, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver, nos alejaría, porque si bien puede que la explicación tenga sentido, sabemos que la palabra en sí misma, aunque sea en un uso metafórico, no pareciera calzar. Entonces hay que estar siempre atenta o atento
con la palabra que reemplaza y con la explicación. En este caso, la respuesta es respaldada. La explicación que señala es porque la idea de que la realidad depende de la persona que la observa es apoyada por distintas ciencias humanas y biológicas, que coincide con lo que decía la autora en el primer párrafo, que esta idea además es sustentada por distintas corrientes del conocimiento de las ciencias humanas y biológicas. Vemos que se ajusta al contexto y que también la explicación coincida con el sentido de la palabra que es reemplazada, de modo que esta sería la respuesta correcta. Pero de todas maneras, vamos a revisar los distractores para confirmar que nuestra respuesta está bien. Como primer sustituto o primera opción encontramos protegida, porque la idea de que la realidad depende de la persona que observa es patrocinada por diferentes investigaciones científicas. Acá vemos en primer lugar que protegida lo relacionamos más bien al resguardo o cuidado de un objeto. Por ejemplo, mi casa está siendo protegida por mi mascota. Entonces vemos que en el fondo hay alguien que funciona como una especie de guardián o cuidador de un objeto. Vemos que acá la idea no se está nombrando en un sentido que una idea que ha sido cuidada, que ha sido resguardada, sino que busca más bien darle un sentido público. Esta idea ha sido sustentada, ha sido apoyada por otros autores, por lo que no nos calzaría con este sentido. Además, patrocinar se entiende más bien como un apoyo económico. De hecho, lo más probable es que alguna vez hayan visto alguna publicidad que dice patrocinado por y se refiere a que son quienes dan alguna retribución o apoyo económico para ese proyecto. De modo que no nos calzaría. Veamos qué ocurre con la letra C, resguardada, porque la idea de que la realidad depende de la persona que la observa es custodiada por distintas ciencias humanas y biológicas. Vemos en este caso que es el sentido que estamos señalando que significa protegida. Vemos además que protegida y resguardadas pueden ser sinónimos, de modo que nuevamente tenemos una doble explicación por lo que no podría ser esta respuesta. Vemos que hay otra que tiene un sentido similar y que además vemos que la explicación no nos hace sentido con el contexto que revisamos. No es que estén cuidando una idea, no es que estén guardando una idea, sino que más bien está señalando que esta idea está siendo apoyada por otras personas. ¿Qué ocurre con favorecida? Que es la opción número D, o sea, letra D, perdón. Favorecida, porque la idea de que la realidad depende de la persona que la observa es beneficiada por el desarrollo de las ciencias. Vemos que en este caso no es que esta idea obtuvo algún provecho de las ciencias, sino que simplemente está siendo apoyada. Estas otras áreas apoyan esta idea, pero no le están dando un provecho, no está ganando un bien simbólico o material con esto, sino que simplemente la avalan, que no significaría exactamente lo mismo que favorecida. No es que las ciencias estén, y tampoco lo hace mención así la autora, estén dándole algún favor especial. No, no se dice nada de eso, por lo que nuevamente descartaríamos esta opción. En cuanto a aprobada, que si bien podría ser un distractor interesante, porque si se fijan, es aprobada por distintas corrientes, vemos que si bien se podría relacionar, este tiene una intensidad más baja. Por ejemplo, yo puedo reconocer que algo existe. Por ejemplo, yo puedo reconocer que existe la diversidad de género, pero no es lo mismo que apoyar la diversidad de género. Vemos que ahí uno simplemente reconocer es como, ya, esto existe, pero vemos que apoyar genera una acción mucho más fuerte, es como yo estoy con tales personas, estoy con esta causa, probablemente voy a participar de distintas acciones para apoyar esta causa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de aprobada. Aprobada tiene un rango, una intensidad menor, es simplemente reconocer que esta idea existe, pero, y sobre todo, pensando que se trata del primer párrafo, como abre la autora el texto, que además no es muy largo, ella lo que busca dar cuenta es que su idea no es una idea que proviene de ella solamente, sino que es una idea que tiene data, que tiene historia, que tiene apoyo en otras corrientes en otras corrientes de las ciencias. De modo que esta, si bien un buen distractor, la descartaríamos. Pasemos a ver qué ocurre con circunstancias. Habíamos señalado que la palabra que reemplaza circunstancias, ahí veíamos un tipo de estrategia, que es que ustedes reemplacen la palabra antes de encontrar cuáles podrían ser las opciones, es que ustedes la reemplacen directamente, porque eso nos ayuda a captar mejor el sentido de ese enunciado en el que se encuentra la palabra. Veíamos que en el caso de circunstancias, sí o sí tenía que ser una palabra que dé cuenta de alguna situación, algún evento, algún elemento más específico. En ese sentido, la que más hace sentido, valga la redundancia, es sucesos, porque nos hablan de acontecimientos en específico. De hecho, en un párrafo después, la autora habla, por ejemplo, una ruptura de pareja, una enfermedad. Ahí ya no está hablando de un evento tan
abstractos, sino de eventos muy concretos o situaciones o sucesos muy específicas. De ahí que la mejor sustituta sea sucesos. Veamos qué ocurre con las otras opciones. En el caso de casualidades, vemos que si bien nos puede ayudar a enfrentar las casualidades, no solamente se refiere a este tipo de circunstancias. No es que solamente este modo de ver, de cómo interpretamos la realidad, nos va a servir para interpretar algún hecho más fortuito, sino que más bien es algo que podemos extrapolar a distintos eventos, incluso algunos que son muy evidentes que tienen una razón. Por ejemplo, una ruptura de pareja. En cuanto a la letra B, cuestiones, tiene el problema de la letra B principalmente es que es muy amplia. Por ejemplo, las cuestiones de la vida. Eso podría ser literalmente casi cualquier cosa. De modo que cuando les ocurra esto, que encuentren una respuesta que es muy amplia, opten siempre por la que más se especifica, porque al ser tan amplia llega a ser ambigua. No conocemos exactamente cuál es el sentido que se le está dando al autor. O las cuestiones de la vida, como decíamos, podría ser literalmente casi cualquier situación o casi cualquier cosa de la vida. Podría ser las cosas de la vida, los objetos de la vida, y claro, ahí se va alejando del sentido que busca darle la autora.